Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se adiciona un artículo 276 ter del Código Penal Federal en materia de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Adelante, senadora. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, buenas tardes. La iniciativa que nos ocupa puede pretender saldar algunas lagunas legales con la finalidad de estrechar los márgenes de impunidad en materia de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes en México. Impunidad que, de acuerdo a cifras de la OCDE, posiciona a nuestro país en el lugar número 1 el tema de abuso y explotación sexual infantil a nivel internacional. 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes en México son víctimas de abuso sexual cada año y además, por cada 1000 casos de abuso, solo 100 se denuncian. 10 llegan a juicio y únicamente un caso alcanza condena. De acuerdo con la Organización para la Infancia, Aldeas Infantiles, 6 de cada 10 de estas violaciones se producen en casa y en el 60% de los casos el agresor es un familiar o pertenece a la familia. Esto significa que los perpetradores de este tipo de conductas antisociales son personas pertenecientes al entorno inmediato de las víctimas, lo que de suyo implica que puedan permanecer ocultos, incluso para los mismos padres, por lo que dificulta que sean denunciados. Más aún, detrás del abuso sexual infantil y adolescente, muchas veces se encuentran amigos y familiares de la familia de la víctima, lo que muchas veces se traduce indebidamente en principio en un disuasivo para denunciar y después como persuasivo para retirar los cargos formulados al probable responsable. Lo anterior deja en estado de indefensión al menor de edad víctima de este tipo de conductas, además de que se le revictimiza toda vez que en muchas ocasiones que las deseables, quienes ejercen la tutela de las víctimas, prefieren no proceder legalmente contra los responsables, ya sea por desacreditar sin fundamento la palabra de la víctima menor de edad, por querer conservar la amistad o, peor aún, el trato con los responsables de estos oprobiosos actos. Las cifras son preocupantes cuando se trata de la impunidad en este tipo de casos, ya sea porque no se denuncia o porque una vez iniciada la acción penal no se lleva hasta sus últimas consecuencias por cierta tolerancia social que acompaña a la comisión de estos crímenes que vulneran los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia en México, toda vez que atentan contra su integridad física y psicológica. El abuso sexual ejercido contra niñas, niños y adolescentes es una de las formas más graves de violencia. Conlleva graves repercusiones a nivel físico, psicológico y social, vulnerando una serie de derechos humanos que están interconectados y entre los que destacan el derecho a la protección de la salud, a la seguridad social y a una vida libre de violencia. Si bien el marco jurídico mexicano y los tratados internacionales de los que México es parte establecen la obligación para el Estado mexicano de garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, así como su interés superior, existen vacíos en la ley que, ante la ausencia de una disposición expresamente aplicable, favorecen la impunidad en los delitos cometidos
contra niñez y adolescencia. ¿Me das agua, por favor? Tal es el caso del artículo 93 del Código Penal Federal relativo al perdón del ofendido, que extingue la acción penal tanto en los delitos que se persiguen por querellas como en los delitos perseguidos por declaratoria de perjuicio o por algún otro acto equivalente a la querella. Y el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a los acuerdos reparatorios, para la extinción de la acción penal, donde se contempla de manera general casos de excepción relativos a la violencia familiar. Es de observar que los preceptos normativos señalados no contemplan supuestos para los casos en los que las víctimas sean menores de edad, omisión que pudiera derivar en una revictimización de este grupo poblacional al dejar en manos de madre, padre, tutor o persona que tenga bajo guarda y custodia a la víctima del otorgamiento del perdón, permitiendo además la reincidencia del delito. Con esto en consideración y retomando las estadísticas enunciadas, de acuerdo a las cuales solo 1 de 1000 casos de abuso sexual cometido contra niñas, niños y adolescentes alcanza condena, es que esta iniciativa se hace pertinente, ya que reforma los artículos señalados y elimina este vacío legal que deja espacio a la ambigüedad en la interpretación jurídica, estableciendo que en ningún momento se otorgará el perdón del ofendido cuando la víctima sea una persona menor de edad, así como la no procedencia de los acuerdos reparatorios en los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad. La implementación de estos candados legales evitará omisiones en la procuración e impartición de justicia, garantizando que el perdón del ofendido o legitimado no proceda cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, a efecto de proteger sus derechos humanos, su integridad y su dignidad, velando de manera primordial por su interés superior. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos segunda. Se concede